Los Nefilim y los gigantes bíblicos. Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha contado historias de seres colosales, héroes de otro mundo y criaturas que desafían la comprensión. Pero, ¿qué ocurre cuando estas leyendas aparecen en los textos sagrados? En la Biblia, hay menciones de los Nefilim, una raza de gigantes que caminaron sobre la tierra. Hoy, desentrañaremos sus orígenes, su impacto en la historia y su misterioso destino. ¿Son solo mitos o parte de una verdad oculta? ¿Qué nos revelan los textos apócrifos, los hallazgos arqueológicos y las tradiciones ancestrales sobre estos seres? El origen de los Nefilim. En un cielo estrellado sobre la tierra primitiva, aparecen figuras celestiales descendiendo del cielo. Su presencia emana un aura mística y perturbadora. En el libro de Génesis 6, 1-4, se menciona un episodio inquietante. Se dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas para sí. De esta unión nacieron los Nefilim, una raza de gigantes y guerreros temidos. Esta historia resuena en mitologías de distintas civilizaciones, lo que hace preguntarnos, ¿fue solo una leyenda o un hecho real registrado en múltiples culturas? Los ángeles caídos, liderados por Samyasa, discuten su destino sobre una montaña oscura y neblinosa. Rayos iluminan sus figuras mientras sellan su destino con un juramento. Samyasa, líder de los ángeles caídos, dice: «Hermanos, hemos visto la belleza de las hijas de los hombres. Unámonos a ellas y engendremos descendencia poderosa». Azazel, otro ángel rebelde, responde: «Pero esto está prohibido. Sin embargo, si todos estamos de acuerdo, no habrá retorno. Compartiremos el castigo». En una ciudad antigua donde las hijas de los hombres miran al cielo con temor y asombro. La llegada de los ángeles varones, de aspectos oscuro, de físico fuertes y gigantes, de vestiduras de túnicas oscuras y algunas armaduras de oro, es un espectáculo sobrenatural. Sus formas resplandecen con un fulgor siniestro. En el concilio celestial, los ángeles leales a Dios observan con preocupación la decisión de los caídos. El arcángel Miguel dice: «Esto es una grave transgresión. Han cruzado la línea entre lo divino y lo mortal. El juicio se aproxima». Gabriel advierte: «Las consecuencias serán desastrosas para la humanidad. Una gran corrupción se extenderá». El reinado de los gigantes. En una ciudad de aquella época, los gigantes dominan y los humanos viven con temor. Sus construcciones son colosales, diseñadas para acomodar sus enormes cuerpos. Los Nefilim crecieron en tamaño y poder. Se convirtieron en guerreros y reyes, sembrando el miedo y la violencia en la tierra. Sus hazañas quedaron registradas en muchas culturas, desde los Anunnaki de Mesopotamia hasta los titanes de la mitología griega. ¿Fueron estos relatos diferentes formas de contar la misma verdad? Un gigante levanta una piedra enorme y destruye una fortificación. Los humanos corren aterrorizados. Un anciano exclama: «Dicen que estos seres son hijos de los dioses, pero sus actos no traen más que destrucción y sufrimiento». En un campo de batalla, con humanos luchando contra gigantes en una guerra desigual. Relámpagos iluminan el campo. Parecía algo apocalíptico. Un joven guerrero pregunta: ¿quién podrá enfrentarlos? Son demasiado grandes, demasiado fuertes. Enoc, el profeta, observó con angustia la corrupción que se extendía sobre la tierra y registró su lamento por la humanidad. Estos seres han traído enseñanzas prohibidas y han desatado una violencia desenfrenada. La tierra clama por justicia. Pero Enoc no solo advertía sobre el peligro, también ofrecía esperanza. La fe y la sabiduría son nuestras armas más poderosas. No todo se gana con la fuerza bruta. Convencido de que la humanidad debía resistir, instruyó a un hombre, enseñándole estrategias para combatir a los gigantes y desafiar su dominio. El diluvio y la caída de los Nefilim. Nubes oscuras cubren el cielo. La lluvia comienza a caer.
Los truenos resuenan como un presagio divino. La maldad de la humanidad, impulsada por los Nefilim, llevó a la ira de Dios. Se decretó un gran diluvio que purificaría la tierra. Noé fue elegido para sobrevivir, pero los gigantes no tendrían escapatoria. El sonido de martillos golpeando la madera resuena en el aire. El sol abrasador ilumina la figura de un hombre de edad avanzada, con el rostro cubierto de sudor y aserrín. A su alrededor, enormes vigas de madera se elevan, dando forma a una colosal embarcación en medio de la tierra seca. Noé, el único justo en una generación corrompida, obedece el mandato de Dios. Con sus propias manos, trabaja sin descanso, ensamblando cada tablón, cada viga, siguiendo las instrucciones divinas con precisión. Mientras el sonido de la construcción resuena, los habitantes del lugar observan con burla e incredulidad. ¿Para qué construir un barco en tierra firme?, se preguntan, riendo del anciano que, movido por la fe, se esfuerza en una tarea imposible a los ojos humanos. Pero Noé no duda, porque sabe que el juicio de Dios se acerca, y solo aquellos que encuentren refugio en el arca serán salvados. Un cielo oscureciéndose en el horizonte, mientras nubes densas comienzan a formarse en lo alto. Lluvias torrenciales caen sin cesar. El viento aúlla como un lamento antiguo, mientras las aguas devoran la tierra. En lo alto de una montaña, un grupo de gigantes observa con desesperación el avance del diluvio. Sus enormes cuerpos, que una vez infundieron temor en los hombres, ahora tiemblan ante la furia de los cielos. Los Nefilim, aquellos que dominaron la tierra con su fuerza y violencia, ahora luchan contra el destino inevitable. Algunos intentan escalar las cimas más altas, aferrándose a las rocas con desesperación. Otros desafían la tormenta, rugiendo con furia, como si su ira pudiera detener la voluntad divina. Un gigantesco Nefilim, con los ojos llenos de desafío, alza los puños hacia el cielo mientras las olas lo envuelven. Este dice: no podemos ser destruidos, somos los más fuertes. Pero sus palabras se ahogan en la tormenta. Las aguas rugen, arrasando con ciudades, bosques y fortalezas. Uno a uno, los gigantes desaparecen, sus rugidos extinguiéndose en las profundidades del océano recién nacido. La tierra, purificada por el juicio divino, se sumerge en un silencio sepulcral, solo roto por la incesante lluvia que marca el fin de una era. Los gigantes después del diluvio. Entre desierto y ruinas, un grupo de exploradores encuentra inscripciones antiguas sobre gigantes. Las escrituras mencionan a los Anakim y otras razas de gigantes. Aunque el diluvio terminó con los Nefilim, hay indicios de su presencia después de esta gran catástrofe. En Números 13:33, los espías enviados por Moisés hablaron de gigantes en Canaán, descendientes de Anak. Antigua ciudad cananea, con murallas enormes y guerreros gigantes protegiéndola. La sombra de Anak se alza imponente. Pero, ¿quién era Anak? Según la Biblia, Anak fue el ancestro de una raza de gigantes, llamados los Anakim. Habitaban en Canaán y eran temidos por los israelitas. Josué 11:21-22 menciona que estos gigantes fueron erradicados por los israelitas, pero algunos sobrevivieron en Gaza, Gad y Asdod. Mucho antes de que los moabitas habitaran estas tierras, los valles y colinas fueron dominio de una raza colosal, seres imponentes cuyo nombre aún infunde temor, los Emim, los temibles. Deuteronomio 2:10-11 los describe como gigantes tan poderosos como los Anakim, aquellos que aterrorizaron a Canaán. Un sol abrasador se alza sobre las colinas de Moab. El viento arrastra el polvo entre antiguas ruinas de piedra. Las historias de los ancianos advierten que los Emim no eran meras leyendas. Se dice que eran más altos que cualquier hombre, más fuertes que cualquier bestia. Sus pasos hacían temblar la tierra, su sombra oscurecía el sol. Guerreros intrépidos temblaban al escuchar sus nombres, pues ningún ejército podía derrotarlos.
Un anciano moabita se sienta junto al fuego, rodeado de jóvenes que escuchan con atención. Su voz es grave y pausada, diciendo: los Emim no fueron los únicos. En Canaán, los Anakim; en Basán, los Refaitas. Todos descendían de una antigua estirpe de gigantes. Algunos dicen que eran los restos de los Nefilim, aquellos que habitaron la tierra antes del diluvio, y cuyo linaje, de algún modo, sobrevivió a la catástrofe. En una fortaleza en ruinas, piedras descomunales dispersas en los valles. En la distancia, un guerrero moabita encuentra el fragmento de una lanza, mucho más grande que la suya. Los restos de su presencia aún se encuentran en las tierras antiguas: murallas colosales, armas de proporciones imposibles, tumbas ocultas en los valles, algunas profanadas por los curiosos, otras selladas por el tiempo y el miedo. Un grupo de exploradores moabitas encuentra un esqueleto enorme enterrado en una cueva. Sus expresiones reflejan incredulidad y temor. Aún en el siglo XV a.C., cuando los moabitas consolidaban su reino, los vestigios de estos titanes seguían presentes. Algunos creían que fueron exterminados por los juicios divinos que también cayeron sobre los Refaitas y los Anakim. Otros aseguraban que huyeron a las profundidades de la tierra, ocultos en cavernas que aún no han sido descubiertas. Pero la pregunta persiste: ¿desaparecieron por completo? ¿O acaso su sangre sigue corriendo en las venas de los hombres? Las historias de los Emim nunca murieron. Se susurran al calor del fuego, bajo la luz de la luna, en los rincones más oscuros de la tierra. Y quizás, solo quizás, su linaje jamás desapareció por completo. En la época de los jueces en la Biblia, que se ubica aproximadamente entre la muerte de Josué alrededor del 1390 a.C. y el establecimiento de la monarquía en Israel, con la unción de Saúl como rey aproximadamente en el 1050 a.C., un periodo que dura entre 340 a 400 años, durante el cual Israel fue gobernado por una serie de líderes tribales conocidos como jueces. La tierra estaba marcada por la presencia de pueblos y razas antiguas. Algunos de estos pueblos eran tan imponentes que el mero mirarles desbordaba el corazón de miedo. Entre esos pueblos, los descendientes de Anak, conocidos como los gigantes, vagaban por la región de Hebrón. La fortaleza de estos hombres era temida por todos, y sus estaturas colosales eran la razón de que los espías enviados a la tierra prometida en tiempos de Moisés los consideraran un obstáculo insuperable. Sin embargo, Caleb, un hombre lleno de fe y valentía, no se dejó intimidar. Como se menciona en Jueces 1:20, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anak. Con la fuerza de Dios, Caleb derrotó a los gigantes, demostrando que, aunque la apariencia de los enemigos pueda parecer inquebrantable, el poder de Dios es mayor que cualquier obstáculo. El terror de esos gigantes, cuya sombra parecía abarcar toda la llanura, se desvaneció frente al poder divino, quien permitió a su pueblo avanzar. Caleb, fiel a las promesas de Dios, se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable. La historia de los gigantes de Anak, de su soberbia y de su caída, sigue viva, como un recordatorio de que, por más grande que sea la maldad o el poder de los hombres, la justicia divina siempre prevalecerá. Así encontramos que después del diluvio, muchos sucesos marcaron el destino de la humanidad. Aunque el juicio divino había purificado la tierra de la maldad, las sombras de la antigua rebelión seguían acechando. En las montañas de Canaán y más allá, existían pueblos cuyas raíces se remontaban a las mismas tierras que una vez habían sido testigos del caos previo al juicio. Entre estos pueblos, los amorreos se destacaban no solo por su orgullo y violencia, sino también por su imponente estatura, comparada con la de los árboles más altos, como los cedros. Similar a la época de los Anak, donde las antiguas tribus, como los amorreos, continuaban su presencia, desafiando la voluntad de Dios con su soberbia. Los amorreos, cuyo nombre evocaba grandeza,
se erguían como gigantes sobre la tierra. Su fortaleza era tal que muchos los veían como invencibles, creyendo que su poder nunca podría ser quebrantado. Habían forjado un reino basado en la opresión y el temor, confiando en su tamaño y su dominio. Las ciudades de Canaán eran suyas, sus murallas inquebrantables y sus ejércitos temidos por todos los pueblos cercanos. Pero la arrogancia de estos gigantes, tan sólidos como los robles, fue su perdición. El profeta Amós, enviado por Dios para proclamar la justicia sobre las naciones, observó el orgullo de estos pueblos, que se creían invencibles debido a su fuerza y tamaño. En Amós 2:9 se dice: a pesar de que los amorreos eran altos como los cedros y fuertes como los robles, yo los destruí, tanto sus frutos como sus raíces. Esta comparación revela la magnitud de su arrogancia. Como los gigantes de antaño, se creían tan sólidos y firmes que pensaban que nada podría desmantelar su poder. Sin embargo, como ya había sucedido con los gigantes de la era pasada, su poder no fue suficiente para desafiar la voluntad de Dios. Los amorreos, al igual que los Nefilim antes de ellos, creyeron que su grandeza los hacía inalcanzables, pero no sabían que la justicia divina se cernía sobre ellos. Cuando el tiempo de su juicio llegó, los cielos se abrieron y las fuerzas naturales se desataron. Fue como si la misma tierra que ellos dominaban se rebelara contra su maldad. Durante las batallas contra los israelitas, Dios intervino de manera directa, guiando a los suyos hacia la victoria. En una de las confrontaciones más cruciales, Josué 10:10-11, describe cómo una lluvia de piedras caía sobre los soldados amorreos, arrasando con ellos y dejando claro que ningún ejército, por más grande que fuera, podía desafiar el poder divino. Y para que no quedara duda alguna de que su victoria estaba asegurada, Dios detuvo el sol en su curso, extendiendo el día para darles más tiempo para vencer a los gigantes de Canaán. Josué, guiado por el poder divino, luchó sin cesar mientras el sol permanecía quieto en el cielo, un milagro que confirmaba la intervención de Dios en favor de su pueblo. La destrucción de los amorreos no fue solo una batalla más en la larga historia de Canaán, sino el cumplimiento de una promesa divina. Los israelitas, bajo la dirección de Dios, fueron los instrumentos de su juicio. Las ciudades amorreas fueron arrasadas, sus fortalezas derrumbadas y sus fuerzas desintegradas. La tierra que alguna vez había estado llena de sus imponentes edificaciones y soldados quedó vacía, como un testimonio de la soberbia caída de aquellos que confiaban solo en su tamaño y fuerza. A través de la mano de Dios, su raíz fue arrancada y su memoria borrada de la historia. Amós fue claro en su mensaje: la justicia de Dios no discrimina ante la fuerza o el tamaño. Ningún hombre, por más grande o poderoso que sea, está por encima de la voluntad divina. Y aunque los amorreos se creyeron invencibles como gigantes, su caída fue tan inevitable como el diluvio que una vez purificó la tierra. Su desaparición fue un recordatorio de que no importa cuán altos o fuertes nos creamos, siempre debemos someter nuestras vidas al propósito divino. El juicio de Dios siempre prevalecerá sobre la arrogancia humana, y aquellos que no se humillen ante Él serán derrotados por su mano. El sol se oculta. El misterio aún persiste. El fin de los gigantes, justicia y arrogancia. Los Nefilim y los gigantes bíblicos siguen siendo un enigma. ¿Fueron solo mitos o verdaderamente caminaron entre los hombres? Las escrituras antiguas, los relatos de diversas culturas y los hallazgos arqueológicos parecen entrelazarse en un rompecabezas que desafía la historia convencional. Es posible que su legado no solo haya perdurado en la memoria de la humanidad, sino también en su linaje. A lo largo de los siglos han surgido evidencias inquietantes. En el siglo XIX, múltiples reportes mencionaron el descubrimiento de esqueletos de tamaño descomunal en Norteamérica, especialmente en montículos funerarios indígenas. Restos óseos hallados en el Medio Oriente, en antiguas ciudades bíblicas, han reavivado la teoría de que los Nefilim fueron más que un mito. En 1890,
exploradores informaron sobre el hallazgo de huesos gigantes en el valle del Éufrates, una región clave en la narrativa del Génesis. Estos vestigios han sido objeto de controversia, con algunos descartándolos como fraudes, mientras otros los consideran fragmentos de una historia olvidada. ¿Acaso los gigantes realmente existieron y dejaron su huella en la Tierra? ¿O son meras sombras de un pasado envuelto en misterio? Lo cierto es que el eco de su presencia sigue resonando en los relatos ancestrales, en las estructuras megalíticas inexplicables y en los secretos que la historia aún no ha revelado por completo. Y así, a pesar de la advertencia, la rebeldía de los Nefilim no encontró redención. Su maldad, que parecía inquebrantable, no prevaleció ante el juicio divino. El diluvio arrasó con su orgullo, su transgresión y su rechazo a la salvación ofrecida por el arca. La humanidad fue purificada y la tierra quedó en silencio, recordándonos que, por más grande que sea la rebelión, la justicia de Dios siempre prevalecerá. El llamado a la salvación nunca dejará de resonar, pero es en la respuesta humana, en la fe y la obediencia, donde se define el destino. Este mensaje bendecirá tu vida. Dios tiene muchas enseñanzas para nosotros. Continúa explorando nuestro canal para descubrir más historias llenas de propósito. Suscribirte, darle like y dejarnos tus comentarios. Cada interacción ayuda a que estas enseñanzas lleguen a más personas que lo necesitan. Gracias por ser parte de esta misión. Nos vemos en el próximo video.